Nos vamos ya con el protagonista de la noche, que es Pedro Quevedo. Los presupuestos generales del Estado están a punto de aprobarse y resulta que Pedro Quevedo, diputado nacional por Nueva Canarias, puede ser la pieza clave. El hombre del voto 176, ese que puede dar vía libre a los primeros presupuestos para el nuevo gobierno de Rajoy, se coloca esta noche bajo la luz de nuestro foco. Pedro Quevedo, médico de formación y político por vocación, es junto a Ana Oramas la otra voz nacionalista canaria en el Congreso de los Diputados. Pedro Quevedo es un dirigente cualificado de Nueva Canarias, un hombre de izquierda, una persona nacionalista que sabrá manejar cada momento con dos referencias: el interés general, los principios y la ética. Este político de origen venezolano, criado en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de la que es actualmente concejal en el gobierno tripartito, ha visto cómo el valor de su voto se ha disparado en las últimas semanas. Y Quevedo, consciente de la aritmética, tensa la cuerda. Hemos anunciado nuestro no, ya veremos en qué fórmula, si con enmienda a la totalidad o no, para el debate de totalidad, y luego si hemos quedado comprometidos a hacer una negociación, como debe ser, en el debate de enmienda. Y ahí tendrá que producirse, que corregirse lo que no se ha hecho ahora. Los populares echan cuentas para sacar adelante unos presupuestos que de momento tienen el rechazo de los socialistas y el apoyo seguro o probable de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. Este escenario deja en manos de Nueva Canaria la responsabilidad de paralizar o no las cuentas del país. Debemos reducirlos a la expresión numérica de la apuesta de la política de un gobierno. Porque además, en este caso, ni siquiera debe ser así. Los presupuestos necesitan apoyos parlamentarios para salir adelante. Somos un gobierno en minoría. La decisión de Quevedo está siendo vigilada con lupa por parte de sus socios electorales, los socialistas. Y es que la formación verde concurrió a las pasadas elecciones generales en confluencia con el PSOE. Los que vamos en una coalición electoral debemos de compartir las posiciones, en este caso de dar relevancia, porque si estamos en la senda de la recuperación económica, evidentemente no puede haber unos presupuestos que sigan siendo de la frustración. Desde la otra bancada nacionalista le dejan claro a Quevedo los beneficios que este documento recoge para las islas. Que se haga justicia con el pueblo canario es positivo. Y también, de verdad, no nos queremos arrogar ni el mérito en exclusividad, porque lo importante es que al final va a haber recursos económicos para la sanidad, para la educación, para la justicia, para los servicios sociales. El hombre clave debe decidir. El diputado nacionalista se enfrenta a una de las decisiones más importantes de su trayectoria como diputado. ¿Cuál será el voto definitivo de Pedro Quevedo? ¿Dejará el PSOE que apoye de forma positiva las cuentas del PP? ¿Quién ha sido más influyente? ¿Coalición Canaria o Nueva Canarias? Bueno, pues ahí tres de las preguntas que vamos a hacerle a Pedro Quevedo, que es nuestro invitado esta noche en esta parte política. Señor Quevedo, ¿qué tal? Gracias por venir, buenas noches, bienvenido al Foco. Buenas noches, gracias por invitarme. El disputado voto del señor Quevedo, ya estará muy manido ese título, pero ¿le parece apropiado? Bueno, vamos a ver, ya tuve que lidiar con el disputado voto del señor Cayo, digo Quevedo, en la investidura del señor Rajoy, con las consecuencias de todos conocidos, quiero decir. Yo creo que está bien eso, pero una vez dicho esto, nosotros somos gente de convicciones, así que si se nos convence de las cosas y hay un proceso como debe ser, el diputado voto irá en un sentido, pero si se pretende que las cosas sean porque sí, entonces el diputado voto irá en otro sentido. Pero de verdad que no lo tiene claro, no sabe si va a votar finalmente, porque ya ha dicho que en esta primera parte votará no, pero hay después una segunda en la cual su voto sería decisivo. ¿De verdad no tiene claro si votaría o no? Es decir, mira si hay algo que es importante en todo esto. Nueva Canarias está en las antípodas políticas del Partido Popular, en las antípodas. El proceso de intentar hablar en relación con el tema del presupuesto lo inicié yo, después de haberlo hablado en mi partido, por supuesto, hablando con el señor Madillo, al que le dije que nosotros estábamos interesados en discutir sobre el presupuesto, porque afortunadamente, eso también se lo dije, no había ya mayoría absoluta ni rodillo del Partido Popular. El mundo al revés, ¿no le parece? Fui yo
el que en nombre de mi partido inició este proceso. Y luego nos vimos otra vez. Y luego quedé con el señor Montoro. Y en esa primera conversación con el señor Montoro dije, ¿estamos de acuerdo en si yo le digo a los medios que lo que hemos hecho es reunirnos para decir que nos vamos a reunir? Que parece una tontería, pero no lo es. Que el siguiente movimiento, ¿sabe cuál fue? Que el señor Montoro, en una reunión muy cordial, tengo que decir, me citó 3 días antes de que el gobierno aprobase el proyecto de presupuestos generales del Estado. Luego, ¿qué más hay que decir sobre si tenemos voluntad o no de tratar de conseguir un buen presupuesto para Canarias? Es evidente. Ahora la pelota no está en nuestro tejado. Abro comillas. Tiene poco sentido pedirle a un partido que cambie su posición por unas cuentas en las que no ha participado. Algunos pueden pensar que lo que hay, lo que está comentando usted son celos políticos con Coalición Canaria. Por lo mejor no haber consultado con ustedes antes de alguna manera. O... No. Nosotros, si a cualquiera que analice nuestra historia, entenderá que esto de celos políticos con Coalición Canaria. Nosotros lo que tenemos es seriedad política. Dice, vamos a ver, o sea que se apoyan unos presupuestos que no tienen nada de la participación de Nueva Canarias porque no se ha producido un auténtico proceso negociador. Digo, eso se llamaría tontería, ¿no? O idiotez política, más que ser los políticos, ¿no? Vamos, si le parece, señor Quevedo, a ver cómo se desglosan o cuáles son las cifras de esos presupuestos, a ver si está de acuerdo con esas cifras que se habla, Claudia, de 452 millones de euros de incremento para este año. Sí, vamos a aportar esos datos. Roberto, la aprobación de los presupuestos generales del Estado reportaría a Canarias 452 millones de euros de incremento en 2017, comparado con los del ejercicio anterior. El presidente Fernando Clavijo los ha calificado por ello como justos para las islas. Que se haga justicia con el pueblo canario es positivo. Y también, de verdad, no nos queremos arrogar ni el mérito en exclusividad, porque lo importante es que al final va a haber recursos económicos para la sanidad, para la educación, para la justicia, para los servicios sociales. La clave para lograr esta mejora es el sistema de financiación autonómica, que ya no contabilizará los ingresos de Canarias a través del REF. Esta modificación supone que las islas recibirán más recursos. Este año, en junio-julio, 220 millones, el año que viene, en la misma fecha, 360 millones de euros más, y en el año 2019, 550 millones de euros más. Esto tiene dos ventajas. Primero, es financiación directa para los servicios públicos básicos y esenciales que le viene a la comunidad autónoma. Pero el documento contempla además la recuperación de las inversiones perdidas durante los últimos 5 años, como la restitución del Plan Integral de Empleo. La suma de todos los convenios concertados con el Estado alcanza los 232 millones de euros. Canarias se confirma como la única comunidad autónoma que crece este año. Un documento que a priori favorece la recuperación económica de las islas. La responsabilidad recae ahora sobre nuestro invitado, sobre Pedro Quevedo. Por un lado, puede dar su apoyo y favorecer la llegada de estos fondos para las islas. Y por otro, escucha las advertencias del Partido Socialista, con el que Nueva Canarias se presentó a las elecciones generales para votar en contra. ¿Cederá el dirigente nacionalista a las presiones de los socialistas? ¿Dará su apoyo a unas cuentas del Partido Popular para favorecer la llegada de nuevos fondos? ¿Hay quizás un camino intermedio? Señor Quevedo, ¿realmente son tan buenos estos presupuestos que nos proponen? Mire, si fuesen tan buenos, ya habíamos dicho que sí. O sea que muy bueno depende. Vamos a ver, por cierto, recomiendo una comparación con el presupuesto del año 2011, donde hay 250 millones de euros menos que en el año 2011 en el presupuesto. Y en realidad lo que hay son, en relación con el del 2016, hay 300 millones de euros más. Esto es importante señalarlo. Entonces, 452 millones de euros, ¿es mucho dinero o es poco dinero? Si yo le digo que en el convenio de carreteras Canarias-Estado, en estos últimos 5 años, Canarias ha perdido, por decisión unilateral del Partido Popular, 755 millones de euros, y que con esa cifra que acaba usted de señalar ahí, se pierden 50 más sobre los previstos, 808, ¿eso es mucho o poco dinero? Y si le digo que en la financiación autonómica las cifras, las nuestras no son iguales, la cifra de la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Canarias ha perdido desde el año 2009 685 millones de euros todos los años. Una sencilla operación matemática, del año 2009 al 2017, 8 añillos, ¿no?
venga, 600 euros para tal. 6 por 8, 48, 4.800 millones, que en realidad es más. Y si decimos que ahí están puestos los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias, espero que sean 42, porque ese dato sí me lo dio el señor Montoro en Boche, me dijo 18, ¿no? Si es así, pues me alegra. Y el plan de infraestructuras turísticas de Canarias, que tenía 40, y el de infraestructuras educativas, que tenía otro Señor Quevedo, les voy a presentar, es un decir, porque usted los conoce bien. ¿Son muchos o pocos? Pedro Guerra, Aridian del Pino y Francisco Pomares, que tienen algo que preguntar. Pedro no lo había saludado. Adelante. Buenas noches, don Pedro. Mire, yo puedo compartir con usted la idea de que estos presupuestos no son la panacea y que es razonable que quien los ha negociado los presente como unos presupuestos favorables para el archipiélago. Lo cierto es que no son unos presupuestos pensados para el archipiélago, sino para el conjunto del país. Y para el conjunto del país adolecen de grandes deficiencias. Por ejemplo, hay una reducción en materia de sanidad, una reducción en materia de educación, tienen deficiencias importantes. Pero en cualquier caso, la estrategia negociadora que ha seguido Coalición Canaria es conocida, llevan ya unos meses insistiendo en lo que pretendían y ahora han presentado esas pretensiones como cumplidas. A mí lo que me sorprende es la estrategia negociadora que está desarrollando Nueva Canarias, que está desarrollando usted. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Es decir, ya han dejado claro que no van a votar los presupuestos a la totalidad. Nos mantienen en la incógnita si apoyarán las enmiendas de la oposición, las enmiendas que se puedan producir parciales de la oposición. Pero si no lo hacen, ¿a cambio de qué va a ser? ¿Qué es lo que le van a pedir al señor Montoro? Porque no lo sabemos. Entonces, a lo mejor dentro de unas semanas, cuando esto avance, nos dirán, no, es que le pedimos esto, lo que pedimos aquello. ¿No sería razonable que dijeran qué es lo que van a pedir? La verdad es que la mitad de lo que ha preguntado se lo tendría que haber preguntado al señor Montoro si tiene oportunidad, que probablemente no. Al señor Montoro. Hombre, pregúnteselo Porque usted. Es que cuando uno explica lo que yo he explicado antes con detenimiento para que se entienda el proceso negociador, lo que le pregunto es, yo ahora a usted, para que no me conteste, que no hace falta, y exactamente se arriesga que le conteste, qué parte es la que no se entiende de que el Partido Popular no ha querido sentarse a negociar. Pero es que yo no le he preguntado eso. Yo lo único que le estoy preguntando es qué es lo que piden ustedes. No sé, ¿Qué van a pedir ahora ustedes? ahora llego a eso. Pero entonces, primera cuestión para que quede claro. No nos hemos puesto de los nervios y nos hemos subido al alero del no sé qué. Hemos dicho que estamos interesados en negociar, no el PP a nosotros al Partido Popular, y no se ha producido nada que se parezca a una negociación. Punto uno. Hombre, yo estoy seguro que las personas que confían en un partido como Nueva Canarias dirán, menos mal, porque si no, a eso en esta tierra se llama bajarse los pantalones. Segunda consideración, si de verdad hay voluntad de negociar, entonces el señor Montoro será el primero en enterarse. Y después se enterarán ustedes por una razón, porque menuda estrategia negociadora venir aquí a colocar algunos elementos encima de la mesa que son más complejos de lo que parece, porque eso se llama estar suministrando la información al oponente sin necesidad ninguna. Primero tenemos que saber si el Partido Popular quiere o no quiere sentarse a negociar con Nueva Canarias los presupuestos, lo mismo que está haciendo, parece que hizo con Coalición Canaria, desde luego para conseguir esos resultados tampoco hacían falta tantos meses. Pero mira el PNV ha dicho que todavía no sabe, y el señor Rajoy hoy le ha dado una cachetada sin manos a los que están diciendo súmese usted ya, diciendo que él cree que hay que seguir negociando hasta mayo. El señor Rajoy ha dicho eso hoy. Y entonces, ¿en qué parte es en la que no se entiende de que hasta que no haya una auténtica voluntad de negociar, Nueva Canarias no obtendrá lo que tiene que poner sobre la mesa? Yo por ahora le he puesto... es decir lo que uno persigue en una negociación. No, pues yo lo que le digo es que lo que perseguimos es que es inaceptable que se nos deban 755 millones de euros en el convenio de carreteras Canarias-Estado y ahora, en vez de es que nos dan más. Digo, bueno, pues de lo que estaba previsto nos dan 50 millones de euros menos, o sea que ya va por 809. Si alguien considera que es una buena negociación, que el convenio de carreteras Canarias-Estado, en vez de mejorar, lo que hace es aumentar la cantidad que se nos debe, entonces que sepa que no estamos de acuerdo. Lo que haya que poner encima de la mesa lo discutiremos primero en nuestro partido, lo discutiremos en las islas y después decidiremos. ¿No lo saben todavía? No lo sabemos. No sabemos en qué línea queremos trabajar, pero no se lo vamos a decir a usted en esta manera. No lo quieren decir. Seguro, yo pensé que se lo iba a decir usted a los espectadores. Sí, se lo digo, que están porque siguiendo este dependerá programa de lo que estamos hablando. Pedro. Da la sensación que estamos instalados en la política del no es no.
realmente, para que los espectadores puedan entenderlo de una forma, por decirlo de algún modo, un poco más clara, ¿podría enumerar usted 5 motivos por los cuales los presupuestos presentados ayer son malos para Canarias? Bueno, 5. Vamos a ver. El primero es porque cuando no hay voluntad de negociar uno tiene que pensar mal. Sobre todo cuando nosotros hemos dado... Ese es el primero. Pero eso no es un motivo para rechazar. Porque la deuda por la financiación autonómica injusta, que fíjese, le voy a dar un dato que es muy importante recordar. Miren, en el año 2009, cuando se hizo el sistema de financiación autonómica que sufrimos ahora, el único partido político en Canarias que denunció el atropello con Canarias fue Nueva Canarias. Lo digo para que veamos de dónde vienen las cosas. A partir de ahí, nosotros hemos visto con satisfacción como la consejera de Economía y Hacienda, no sé si es Economía y Hacienda, la señora Dávila, del gobierno de Canarias, decía 685 millones de euros perdemos todos los años por esa golfada de haber metido el REF dentro de la financiación autonómica. La multiplicación, como ya le he dicho antes, da 5.000 millones mínimo. No sé si le parece que de eso a 220 a lo mejor hay alguna diferencia, ¿no? Hombre. Y le digo, convenio de carreteras Canarias-Estado. Este año tenían que haber puesto encima de la mesa 220, con el convenio normal, es el último año del convenio. Y se van a poner 175, no pretenderán que saltemos de alegría. ¿Cómo que ponen menos de lo que había que poner? Aún y todo, todavía se pone menos de lo que había que poner. Y se deben 755. No sé si le van pareciendo razones razonables. Desde el punto de vista de la inversión, el régimen económico fiscal de Canarias dice, en los presupuestos generales del Estado, Canarias tendrá que estar como mínimo en la media de la totalidad de las comunidades españolas en materia de inversiones, excluyendo la compensación del hecho insular. Eso es lo que dice el artículo 96 del REF. Pues este año, después de esta magnífica negociación, lo que tenemos son 59 euros per cápita menos que la media de las comunidades autónomas españolas. Una pregunta muy rápida. ¿Perder los 452 millones de incrementos, si está de acuerdo con esa cifra, si está de acuerdo con esa cifra, es preferible a no llegar a los 600 y pico que deberían llegar este año, en su opinión, calculando lo que se nos debe? ¿Sabe lo que le digo? Es que lo que es lamentable es que habiendo más tiempo para negociar y para mejorar las condiciones de Canarias, se cierre este acuerdo como se ha cerrado y además se pretenda que con esto se resuelven los problemas históricos de Canarias, porque como estoy tratando de demostrar, esto es mejor que nada, pero esto es absolutamente mejorable y no hay que darle las gracias a nadie por esto. Hay que decir que este escenario sigue perjudicando a Canarias. Seguimos estando a la cola en inversiones de las comunidades del Estado español, de 5.000 y pico millones de euros, 220. Etcétera, etcétera, etcétera. Le puedo poner más ejemplos si quiere. El problema que tiene esas preguntas es que se la contesto, entonces tardo bastante. ¿Y no hay ningún aspecto positivo en las cuentas, en los presupuestos de este año? Sí, claro, que si no, no seguiríamos negociando. No seguiríamos negociando, no. No seguiríamos manteniendo la voluntad de negociar. Es que todo es el mundo al revés, ¿eh? El partido que está en la oposición en Canarias y en Madrid le insiste al partido del gobierno, que es el auténtico responsable de los presupuestos de Madrid, que es el Partido Popular, que a ver cuándo nos ponemos a negociar. Es un poquito el mundo al revés. ¿Sí? Y no da la sensación que más bien una pataleta. Serenidad, de uno en uno. ¿Cuáles son esos aspectos positivos? En relación con... Hay un elemento, ya lo hemos destacado, mire, si el ministro no llega a aceptar que el régimen económico y fiscal de Canarias, tiene que salir de la financiación autonómica ordinaria, que es donde estaba puesto, porque eso es un tema de fuero. Otra cosa es cómo se negocian las cantidades y las partidas, pero el fuero, la idea, si no llega a aceptar eso, nosotros no nos sentamos en la mesa, aunque nos llame 6 veces por teléfono al día. Como eso está aceptado, y ya lo explicamos en su momento, y se lo dije al ministro, ministro, este asunto es un asunto de fuero para Canarias, y como es un asunto de fuero, le decimos, lo he dicho públicamente, que eso es un elemento positivo. Ahora viene a hablar de qué cantidades, de qué pasa con los demás indicadores y de qué pasa con todas estas cosas que les estoy contando aquí. A ver, vamos a ver, señor Quevedo, ustedes sí plantearon una cuestión sobre el tapete de la negociación. Dijeron ustedes que no entrarían a discutir el presupuesto si no se establecía que fuera Madrid quien tomara las decisiones en materia de reforma electoral. ¿Correcto? No, pues no.
Ah, no, no fue así. No, está mal informado, señor Pomares. Ahora Bueno, se lo no explico. sé, es lo que hemos leído en los periódicos. No, hombre, no, o sea, debe ser como los lee. Se lo explico enseguida, pero es muy sencillo. Mire, como usted sabe, nosotros tenemos representación también en el Parlamento de Canarias. Entonces es importante decirlo. Lo que hemos dicho es que hay derecho a que en el Congreso de los Diputados se pueda discutir el modificar la disposición transitoria de los Estatutos de Autonomía de Canarias, que es donde está el injusto sistema electoral canario. Eso es lo que hemos dicho. Y hemos dicho que donde de verdad se tiene que corregir es una ley del Parlamento de Canarias, que todos los que dicen, pues hay que hacer una ley del Parlamento de Canarias, 35 años esperando. Don Luis Campos, que es el miembro de Nueva Canarias, que está trabajando en la Comisión por la mejora del sistema electoral canario, lo ha dicho hasta la saciedad. Estamos absolutamente empeñados en que prospere una reforma, una nueva ley electoral canaria, que no se ha hecho en 35 años porque quien ha podido cambiarla no ha querido. Por lo tanto, no es verdad lo que usted dice. No es verdad lo que dice usted, señor Quevedo. No es verdad lo que dice usted. No es verdad que Nueva Canarias no haya planteado como condición para la negociación del presupuesto y está en todos los periódicos de Canarias. Lo que pasa es que como usted no está aquí, a lo mejor no lo ha leído. Pero no tiene más que mirar los periódicos acá para darse cuenta de que es así. Pues la verdad es que no lo recordaba. Hay declaraciones, señor Pomares, hay declaraciones de su fuerza política planteando como condición sine qua non la negociación. Lo que no entiendo es cómo ahora dice usted que no fue así. La verdad es que es difícil hacer una entrevista en la que no se pueden explicar las cosas. Pero se lo explico en un momento, hombre. Lo que hemos dicho es, si llega a haber una propuesta de resolución en el debate del Estado de la Nacionalidad en Canarias, ¿ve usted cómo nos dice las cosas claras? En el debate del Estado de Nacionalidad de Canarias, una propuesta de resolución en la que Coalición Canaria le propuso al Partido Popular que como se intentase hacer el cambio de la disposición transitoria para cambiar el sistema electoral transitoriamente en Madrid, hasta que alguien se digne a hacer la ley aquí, entonces se retiraba el Estatuto de Autonomía de Canarias de Madrid. ¿Usted no sabía eso? Eso es cierto. Absolutamente cierto, yo no le he negado eso. ¿Y entonces por qué está diciendo todo lo que ha dicho antes? No, vamos a ver, señor Es evidente lo que está diciendo. Usted. Lo que le estoy diciendo es que es incorrecto plantear que ustedes no han puesto esa condición, porque lo han dicho por activa y por pasiva. Claro que hemos puesto. Se lo han dicho a los medios de comunicación en Gran Canaria. Hombre, no me diga usted que no. Hay aquí 3 periodistas que conocen que eso ha sido así. Esto es lo habitual aquí, esto. Bueno, pues sí, perdón. Pues sí, esta intensidad a la hora de preguntar No, pero digo lo de no poder hablar. Vamos a ver, además de las contradicciones en las que anda metido, señor Pomares, se lo vuelvo a explicar otra vez. Nosotros le dijimos al Partido Popular, lo dijimos en los periódicos, a todo el que nos quiso escuchar, como el Partido Popular acepte una propuesta de resolución de ese tipo, significa... Eso es otra cosa, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa. Pues entonces tengo un inconveniente muy serio. No he conseguido entender su pregunta todavía, mira que estoy haciendo un esfuerzo grande. Es decir, significa que puede volverse a producir el escándalo terrible del año 2007, en el que para que no se modificase el sistema electoral, que es algo que le preocupa mucho a Coalición Canaria, exclusivamente a Coalición Canaria, nos quedamos sin nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias en Madrid. De segunda generación. Podíamos haber estado en la primera división de las comunidades autónomas y estamos en segunda división. ¿Y sabe por qué? Por el asuntillo del sistema electoral canario. ¿De verdad usted cree que eso merece que nos volvamos a quedar sin estatuto y que se ponga en una resolución? Eso es exactamente lo que yo combatí y lo que le trasladamos al Partido Popular, para que se sepa. Por cierto, creo yo que esta posición la entiende, conozco poquísima gente que no nos entienda, poquísima. Señor Quevedo, si se incluyese en esa negociación que ustedes aspiran a mantener con el partido en el gobierno, con el Partido Popular, si se incluyese la cesión de la base naval de Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento, por ejemplo, ustedes... No aspiramos a eso, no aspiramos a eso, no, hombre, vamos a ver, porque lo que sí que hay que ser es serio. Vamos a ver, no aspiramos a eso, no. Yo como no tengo 77 años todavía y no espero llegar, no he sido parte de los que llevan 77 años diciendo que la base naval tiene que ser devuelta a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero lo que sí que es verdad es que nosotros no vamos a decaer en esa reivindicación. El otro día ha pasado algo que es la primera vez que ocurre, y yo se lo tengo que reconocer, en este caso no a un ministro de Defensa, sino a una ministra. Reconoció que era necesario convocar una comisión para tratar en serio de ese asunto tan importante. Eso no es un elemento... Discúlpeme, porque a lo mejor hay muchas personas que no saben exactamente de qué estamos hablando, pero este es uno de los asuntos importantes para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, además de otros más. Claudia.
Sí, porque además de diputado nacional, Pedro Quevedo también es concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por eso esas alusiones. Una de las quejas más comunes entre los ciudadanos es la lentitud de las administraciones públicas para llevar a cabo de una forma rápida y eficaz aquellos proyectos ya aprobados. Si nos centramos, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, nuestro invitado de hoy, por su condición, como digo, de concejal, es una voz autorizada en asuntos de gran relevancia. Los capitalinos piden desde hace décadas el traslado de la base naval, de lo que hablaba ahora el compañero Roberto. Unas instalaciones que tienen poco sentido en el pleno centro de la ciudad y que se pretenden recuperar para un uso público aún por determinar. Tanto el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, como nuestro invitado de esta noche, Pedro Quevedo, han solicitado al Gobierno central el traslado de esta base para que los ciudadanos puedan hacer uso de esos terrenos. María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, ha dado ya su visto bueno para crear una comisión que discuta este asunto y su financiación. ¿Esto quién lo paga, señoría? Claro que hay que contestar a esa pregunta, porque la valoración inicial del cambio está prevista en 400 millones y esa cuestión también hay que tenerla en cuenta. Pero nos pondremos a trabajar y espero podamos llegar a alguna solución. Como gran apuesta de este mandato encontramos el proyecto de la Metro Guagua, cuyas obras comenzarán en tan solo 4 meses. Hablamos de un plan del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que pretende conectar todas las zonas de la capital a la vez que incentivar el uso del transporte público. Tasado en 100 millones de euros, será financiado por el Banco Europeo de Inversiones, Fondos Urban y también por las diferentes administraciones como el Ayuntamiento, el Cabildo, la Comunidad Autónoma o el propio Gobierno central. Se trata de un proyecto ambicioso que los grancanarios no podrán disfrutar hasta el próximo año 2021. Va a modificar aceras, carriles bici, ajardinamiento, iluminación. Va a cambiar la trama urbana de los barrios por los que va a pasar y por tanto no es una simple obra de transporte. En la actualidad, Las Palmas de Gran Canaria no faltan asuntos polémicos, como la construcción, por ejemplo, de la Mezquita de las Torres, una promesa que hace 25 años se hizo a miles de residentes en Gran Canaria que profesan la fe musulmana. A cambio, los representantes de esta comunidad cedieron unos terrenos que permitieron la construcción del túnel de Julio Luengo, también en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque se han producido protestas anónimas en contra de la mezquita, se puede afirmar que existe consenso político y social para culminar la construcción de este templo, un hecho que el propio teniente de alcalde de urbanismo, Javier Doreste, define como deuda histórica. Pero nos planteamos, ¿cuándo se recuperará la base naval? Es el gran objetivo político del gobierno del tripartito. ¿Es la Metro Guagua la mejor opción? ¿Para cuándo la deseada mezquita? Y por último, ¿qué opina nuestro invitado de todos estos proyectos? Son muchos, señor Quevedo, pero... Sí, vamos a elegir uno, si te parece, Claudia, porque vamos a tener que ir a publicidad. Yo le planteo... Es que la base después, no hemos terminado de explicarlo. No, después volvemos, pero casi... Capto que es necesario explicar un poco Casi le más pregunto de la base naval lo que le estaba preguntando la ministra de Defensa. ¿Quién lo paga? Ah, mire, es que ¿sabe cuál es el problema? Mire, yo y antes que yo, otros muchos, alcaldes, presidentes de cabildos, la Sociedad Gran Canaria, yo he hecho 4 PNL, 77 años, desde 1940, para no apuntarnos aquí los tantos que no corresponden. Es continuar en una dirección que creemos que es la correcta. ¿Sabe lo que nos ha contestado siempre, lo tengo por escrito, el Ministerio de Defensa? Dice, esa base es muy importante para la defensa nacional. Digo, bueno, eso sí lo compartimos. No esa base, sino que es importante garantizar la defensa de Canarias. Por lo tanto, si ustedes nos consiguen una ubicación adecuada, y además no le cuesta nada al Ministerio, entonces seguimos hablando. Es decir, en este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendría delegadas las competencias de defensa del Ministerio de Defensa, parece ser, español. O sea que nosotros elegimos dónde va la base naval, además la pagamos y además... en fin, zona de costa, supongo. Que todo el mundo esté de acuerdo. Hombre, si es con los aviones, elegiremos si es un F-18 o un F-16. Bueno, veremos. Esto es una respuesta inaceptable y la virtud que tiene la respuesta de la ministra es que al menos no se dedica a tomarnos el pelo con la respuesta anterior, que ha sido sistemática desde que yo conozca, desde hace 15 años. Agradezco el esfuerzo de resumir que está haciendo para contestar las preguntas que sé que no hay es muy grande. Vamos a volver después de la publicidad con más cuestiones con nuestro invitado de esta noche.
En nuestro debate hablaremos de la controversia surgida por los cuadros del Parlamento de Canarias. ¿Son realmente ofensivas estas pinturas? La polémica sobre las redes sociales llega al Cabildo de Tenerife. Una normativa pretende limitar el uso a sus miembros. Y la reforma del sistema electoral canario tiene divididos a los partidos políticos. Estos asuntos y más a continuación. Pues continuamos a las 12:05 casi de la noche con el debate del Foco. Nuestro invitado, Pedro Quevedo, el único diputado que tiene un número asignado, el 176, casi que se podría ser un dorsal, señor Quevedo, para ponerse, porque el 176 es el que hace falta para la mayoría. Bueno, continuamos. Pedro, querías preguntar. Respecto a los presupuestos, si me lo permite, enumeró usted antes una serie de circunstancias por las cuales considera que los presupuestos deben ser rechazados. La primera de ellas es la falta de diálogo negociador, por decirlo de algún modo, del gobierno. En realidad, falta de diálogo en teoría con Nueva Canarias, porque hemos visto como con los demás partidos, con el PNV, con Coalición Canarias, sí que ha habido ese diálogo. En cualquier caso, tampoco me parece que sea un motivo para decir que los presupuestos son malos, ese dato concreto. Segunda cuestión. Teniendo en cuenta que estamos hablando de los mejores presupuestos para Canarias de los últimos 5, 6, 7 años, no sé exactamente, ¿una posición de bloqueo ante esos presupuestos no podría tener unas consecuencias infinitamente peores y tener que prorrogar los presupuestos actuales? Perdone, señor Quevedo, yo aquí le tengo que pedir ráfagas cortas ya a partir de ahora para que podamos hacer una pregunta de cada día a nuestros periodistas. Si se le llama bloqueo a que nosotros decimos que queremos negociar y quien tiene la responsabilidad de sacar adelante el presupuesto no negocia, resulta que es un bloqueo y la culpa es nuestra, entonces sinceramente no podemos estar de acuerdo. Pero ustedes son conscientes de que ese bloqueo puede generar que los presupuestos actuales no salgan adelante. Nosotros no hemos bloqueado nada, porque no ha habido la oportunidad de bloquearnos. Nosotros estamos en desacuerdo con el presupuesto del Partido Popular, pero solo faltaba. Y si nosotros negociamos y llegásemos a algún acuerdo porque mejora Canarias, de verdad, no como esta negociación, que nos parece una negociación mala y perjudicial para el futuro de Canarias, nos parece, no hay tiempo de explicarlo, nosotros podríamos desbloquear el presupuesto pensando que es un mal presupuesto con carácter general. Nosotros no vamos a defender un presupuesto del Partido Popular porque es que está en nuestras antípodas políticas. El presupuesto del año 2016, que tenía 300 millones de euros menos que le recuerdo que Ana Oramas y yo defendimos una enmienda a la totalidad de devolución del presupuesto. O sea que tampoco es tan distinto a esto, si se da cuenta. 300 millones de euros de diferencia. Yo quiero cambiar de tema. Perdón, por intentar contestar a la primera parte. Yo no sé cómo tengo que decir que nosotros, que se supone que tendríamos que decirle a todo que no al PP, hemos sido nosotros los que nos hemos movido para promover, vamos a hablar, y entonces ¿cómo que es que si negocian los demás? Es que este presupuesto no es el nuestro, lo que negocien los demás me parece bien, pero en Nueva Canarias tenemos por costumbre apoyar aquello de lo que hemos participado, si estamos de acuerdo. Como no estamos de acuerdo con lo que se ha negociado antes, no estamos de acuerdo, por lo que he explicado. Nos ha quedado claro que no está de acuerdo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo quiero preguntarle, cambiando de tema, quiero preguntarle un tema más local. Sí. Como usted es concejal, pues quería preguntarle cómo están las negociaciones que se están llevando a cabo para establecer un programa específico para combatir el paro y generar empleo en Las Palmas, en Santa Cruz, La Laguna y Telde. ¿Sabe cuál es la primera decisión que hay que tomar? Acabar con la reforma laboral del Partido Popular. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Porque el que se crea que se puede crear empleo desde un ayuntamiento, y yo sé lo que es eso, porque lo intento todos los días a través del Instituto Municipal de Empleo y Formación de Las Palmas de Gran Canaria, como lo intentan los compañeros de otros ayuntamientos, está engañando a alguien. Nosotros podemos mejorar la empleabilidad, que la gente esté en mejores condiciones, hacer un esfuerzo para eso. Pero la causa del terrible paro que sufre esta tierra, 7 puntos más que la media española, por no añadirle los sueldos más bajos del Estado, bla, 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 por eso no estamos de acuerdo con los presupuestos del Partido Popular, entre otras cosas, porque mantiene esas cosas, ¿verdad? Esto, o se cambia el origen de todo este mal, que ha sido la reforma laboral, o le puedo asegurar que las cosas no van a cambiar demasiado. ¿Qué han acordado los 4 municipios? ¿Han acordado algo ya?
Bueno, tenemos un acuerdo de poner ahí, en principio, parece que 1 millón de euros por municipio, a través del Servicio Canario de Empleo, con el que ya estamos trabajando mucho, Nosotros trabajamos mucho con el Servicio Canario de Empleo, el IMEF. Estamos en este momento desarrollando 7 proyectos de formación en la alternancia, que no es poco, Y después de eso, ¿sabes la sensación que uno tiene? Qué pena el esfuerzo que está haciendo todo el mundo, los chicos y las chicas, porque en general son gente joven, situación muy difícil, haciendo un esfuerzo de formación para después encontrarse con un mercado laboral que o cambiamos las cosas de arriba abajo, se acaba a recortar en inversiones, que es lo que hay que hacer, en gasto público, que es lo que genera empleo, o entonces no va a haber ningún futuro para ellos. Ese es el problema. Sí, yo estoy completamente interesado, por decírselo en términos claros, en saber qué es lo que van a pedir, pero como usted considera que sería entorpecer la estrategia negociadora, no se lo voy a preguntar más. Creo que podría ser de utilidad que supiéramos cuál es la posición de Nueva Canarias en relación con las condiciones que plantean para apoyar los presupuestos. Pero usted no quiere hablar de eso, pues no se lo voy a preguntar más. Mire, me ha sorprendido una cosa que ha dicho. Se ha referido a que la situación, me parece haber escuchado, pero puede estar equivocado, que la diferencia de 7 puntos a más en desempleo en Canarias es consecuencia de la reforma electoral del Partido Popular. ¿Ha dicho usted eso? Reforma laboral. La reforma laboral. También dijo usted electoral, lo que pasa es ya me lo contagió. La reforma laboral. ¿Ha dicho usted eso? Pero es que la reforma laboral fue igual para todo el país. Claro, porque en Canarias existen unas circunstancias sobreañadidas sobre la que daría para otro debate como este y un poco más largo también. Así viene otro día. ¿Por qué crece? Sí, sobre todo si no es tan tarde. Bueno, va a ser siempre igual de tarde. Aquí crece la actividad económica, sobre todo vinculada al tractor fundamental de esta tierra, que es el turismo, y sin embargo crece el empleo en una parte ridícula del crecimiento general de la actividad económica. Pues en eso ahora tendremos que pensar si en Canarias no está pasando algo. ¿Cree que es responsabilidad del sector turístico, de los empresarios turísticos, que no crezca el empleo? No, vamos a ver, hay responsabilidades de todo tipo. La primera es que es más fácil en este país, y en Canarias también, despedir que contratar. Es más fácil contratar a tiempo parcial y en precario que a tiempo completo y con todos los derechos de la gente. Eso es lo que ha posibilitado la reforma laboral del Partido Popular. Y por supuesto hay muchos empresarios, otros no, que lo aplican. Cuando además se trabaja en un sector servicios, mire, hay un ejemplo perfecto. Las Kelly, las señoras que se llaman las Kelly, que son las que limpian. Escucharlas un ratito ayuda muchísimo a entender por qué nos pasan estas cosas. Señor Quevedo, muchas gracias. Insisto, por esa labor de resumen que sé que es difícil. Que es prácticamente imposible con todo lo que yo hablo. Y estaremos atentos a si se produce esa negociación, esa llamada del Partido Popular y finalmente ese voto del diputado 176. Primero llamaré al señor Pomares en cuanto digamos tal, para que no diga. Que lo podamos contar. Se lo contamos todo. Ese dorsal, gracias, de verdad. Un placer. Gracias también por habernos acompañado.